En esta tarde, noche, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos va a permitir estar aquí. Cierren sus ojos y vamos a poner esta noche, estos minutos, 45 minutos, en las manos del Señor, para que sea Dios obrando y para que el Espíritu Santo hable a la mente y al corazón de cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias en esta tarde, noche, Señor, por la oportunidad que usted nos ha dado, Señor, para poder estar aquí reunidos una vez más, Padre mío, en tu casa. Te damos gracias, Señor, porque creemos que hoy usted trae una palabra, Señor, a través de su Espíritu Santo. Prepare la mente, Señor, prepare el corazón de cada uno de nosotros, Padre, para poder ser bendecidos y poder, Señor, ser transformados a través de tu palabra. Oramos por Beida González y Nancy Perales, por sanidad, para que sea usted, Padre mío, obrando en sus vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a la palabra, hermanos, porque el tiempo transcurre rápido. Y vamos a Romanos capítulo 12. Estamos viendo desde la semana pasada, el miércoles pasado, hemos estado viendo el tema los deberes cristianos. Y yo pregunto, ¿cuántos ya cumplimos el primer deber? ¿Alguien sabe cuál era el primer deber? De acuerdo al versículo 1, presentar vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo. Y vamos a ver el versículo 2, hermanos, que dice la palabra, y vamos a darle lectura. Dice así, Romanos capítulo 12, verso 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo, hermanos, es el versículo base para la enseñanza en esta tarde, noche. Y primeramente, hermanos, la mayoría de las veces nosotros como cristianos decimos lo siguiente: voy a la iglesia a adorar a Dios. ¿Cuántos vienen a la iglesia a adorar a Dios? Hermanos, ese es un término muy correcto. Usted y yo venimos a la iglesia primeramente a adorar a Dios. Venimos con hambre, venimos con sed de su palabra, pero el principal propósito de usted y mío al venir a su casa, al venir a este templo, es para adorar al Rey de Reyes. Pero también, hermanos, nuestra declaración debe de ser la siguiente: voy a la fábrica, voy a la tienda, voy a la oficina, voy a la escuela, voy al parque, etcétera, a adorar a Dios. Esa debe de ser nuestra declaración, hermanos, todos los días. Así como usted y yo decimos, voy a la iglesia a adorar a Dios, usted y yo también tenemos que decir, voy al trabajo, voy a la escuela o a cualquier lugar a donde vaya a adorar a Dios. Y esto, hermanos, sucede a través de nuestro testimonio. Cuando usted dice voy a la fábrica a adorar a Dios, no quiere decir que usted ponga su celular y que levante sus manos y comience a remolinear. Si el Espíritu le pone, hágalo. O si quiere cantar usted la de cuán grande es el amor de Dios, ahí cántelo. Pero la mejor manera de adorar a Dios, como lo hemos venido viendo, hermanos, es a través de nuestro testimonio. Así que a partir de ahora, hermano, hermana, cada vez que usted se levante, diga, voy a la escuela a adorar a Dios, voy al trabajo a adorar a Dios. Nuestro testimonio es una de las maneras principales como podemos adorar a Dios. Nuestra forma de comportarnos ante
el mundo. Ya lo hemos visto anteriormente. Pero hermano, hermana, el buen testimonio tiene un inicio. Digan conmigo, inicio. El inicio del buen testimonio nace en la mente o en nuestros pensamientos. El buen testimonio es la conducta, son los actos que usted y yo tenemos en cualquier lugar donde nos encontremos. Y cuando hablamos de buen testimonio, queremos decir que es una manera agradable de vivir ante Dios. Pero el buen testimonio, joven, señorita, tiene un inicio, y el inicio se da en el pensamiento. El inicio del buen testimonio se da en la mente. Si tú en la mañana no te levantas con una mente llena de la palabra, si tú en la mañana no te levantas con un pensamiento lleno de la palabra de Dios, no te levantas con una confirmación, con una convicción de que el día de hoy vas a agradar a Dios, difícilmente vamos a tener un buen testimonio. Y yo pregunto en esta noche, ¿cómo está nuestra mente? ¿Cómo está nuestro pensamiento? Porque yo quiero decirle, hermano, hermana, que uno de los deberes de nosotros como cristianos es tener una mente transformada. Es tener una mente renovada. Si usted como cristiano o yo como cristiano, aún mi mente no ha sido renovada, escuche bien esto. Por consecuencia, mi mente me va a estar guiando al mundo de pecado. Por consecuencia. ¿Por qué? Porque mi mente es una mente que está llena tal vez de pecado. Mi mente tal vez está llena de maldad. Por eso, joven, señorita, muchas veces usted y yo nos hemos preguntado esto: ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué si ya fui a un encuentro no cambié? ¿Por qué si vomité en el encuentro? ¿Por qué si me tuvieron que poner ahí una sábana para detenerme no cambié? ¿Por qué? ¿Por qué si estaba yo adelante, brinque y brinque, parecía chapulín, casi le quitaba el de la batería y me ponía a tocar? ¿Por qué? ¿Por qué no pude cambiar? ¿Por qué sentí muy bonito en el encuentro, pero hoy me siento el más triste? ¿Sabe por qué, hermano, hermana? Porque usted no dejó que Cristo transformara su pensamiento. Y usted podrá haberse tocado en emociones, usted podrá haber sentido muy bonito, pero si el pensamiento no ha sido transformado, difícilmente, hermanos, nosotros vamos a ser renovados. Por eso muchas veces, hermanos, hemos visto muchos que vamos al encuentro, vienen con un gozo, vienen con una alegría, pero hay algo que sucede, que en unas cuantas semanas o en un cuanto tiempo corto se van de la iglesia. Y eso sucede porque el pensamiento aún no ha sido transformado. La carta a los romanos es una carta dirigida a un grupo de hombres cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Bueno, esa carta es para nosotros, hermanos, también. Y lo primero que el apóstol Pablo habla en el capítulo 12 es los deberes cristianos. ¿Qué es lo que quiero dar a entender, hermano, hermana, en esta noche? Es esto: usted y yo, como cristianos, tenemos la obligación de cambiar nuestra manera de pensar. Pablo, sabiendo los tiempos que vivían y se aproximaban,
cuando escribía la carta a los romanos, tiempos difíciles, hablando en cuestiones de que la maldad iba en constante aumento, escribía esta porción de la escritura. Hermanos, el día de hoy estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos donde el pecado cada día aumenta más. Y yo quiero hablarles a ustedes, jóvenes cristianos que están aquí. Si usted no transforma su pensamiento a través de Cristo, usted y yo vamos a ser unas personas que muy probablemente nos vamos a dejar llevar bajo las corrientes de este mundo. Si usted y yo no somos transformados en nuestra mente por Cristo, vamos a ser unas personas que muy fácilmente vamos a ser desviadas del camino correcto. Podemos ver a través de la palabra que hay un camino ancho que se llama mundo. ¿Se acuerdan esa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo cuando hablaba del camino estrecho y el camino ancho? Que Él expresaba que por el camino ancho muchos caminan por ahí. Es el camino ancho es el camino que el mundo ofrece. Y este camino, fíjese bien, busca que todos anden por él. El camino ancho, que es el camino del mundo, este camino busca que toda la gente camine por él. Por eso la palabra de Dios dice que es ancho, que es espacioso. ¿Por qué? Porque este camino te dice: ven, hay lugar para ti. Y cuando hablamos del camino ancho, del camino espacioso, estamos hablando que por ahí caminan personas que no han sido transformadas por el poder de Dios. Por ese camino caminan personas que aún andan o andamos conforme a los deseos de la carne y conforme a los deseos de este mundo. Hay un dicho que hace tiempo escuché que me llamó mucho la atención. Y este dicho dice así, inicia como una pregunta: ¿quieres tener el favor de la gente? ¿Alguien sabe cómo obtener el favor de la gente? En pocas palabras, ¿quieres caerle bien a la gente? Bríndales lo que quieren. Si tú quieres tener el favor de la gente, bríndales lo que te piden. Yo quiero expresarte esto. Hoy en día el mundo nos está dando a nosotros, los hijos de Dios, lo que el mundo nos quiere dar. Por eso muchos jóvenes estamos caminando o están caminando en un camino de pecado. Porque el mundo ofrece tantas cosas para llamar la atención de nosotros. Por eso Pablo decía esto. Por eso Pablo escribía el capítulo 12, inspirado por el Espíritu Santo. Porque el mundo, hermanos, hoy en día nos está ofreciendo tantas cosas. Pero lo peor de todo es que nosotros como cristianos estamos cayendo en sus mentiras. De esa misma manera, hermanos, trabaja el mundo para traer más seguidores a su camino, dando a la gente conforme a los deseos de su mente. Y cuando el mundo trabaja de esta manera, dando a la gente conforme a los deseos de su carne, muchos andarán por ese camino ancho. Pero hermanos, yo creo en la fe que usted y yo estamos viviendo conforme al Espíritu. Por eso Dios nos llama a vivir conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8 verso 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas ¿de qué? Del Espíritu. Hermanos, Dios nos está llamando en este tiempo a que vivamos conforme al Espíritu. Porque si usted y yo vivimos conforme a los deseos de la carne,
usted y yo vamos a andar detrás de nuestros pensamientos. Por eso la palabra de Dios nos enseña a que usted y yo tenemos que vivir conforme al Espíritu. Pero hermanos, vivir conforme al Espíritu cuesta. Cuesta vivir conforme al Espíritu. Cuesta dedicarle tiempo a la oración. ¿Qué pasa cuando usted, después de toda una jornada laboral, se fue sin desayunar? En la tarde no hubo tiempo de comer y sale del trabajo y hay tráfico. ¿Qué pasa? La mayoría de las veces nos irritamos. Vas con una pitadera por todo el camino, hasta porque viste una señora caminar despacio, le pitas, apúrese, señora. Que porque se te atravesó un carro, que porque sucedió esto, vas de malas. Y no se diga si llegas a casa y no hay comida. Llegas y lo primero que te preguntan: ¿no tienes hambre, verdad? ¿Cómo de que no tengo hambre? Y luego te marca tu líder, o un mensaje del hermano Gil: oye, ¿ahora qué quiere este hombre? ¿Qué pasa cuando no te alimentas? Tu cuerpo físicamente lo resiente. Tu cuerpo físicamente se debilita. Tu cuerpo comienza a dolerte la cabeza. Comienzas a ponerte de un mal humor. O nada más yo. Por eso, hermanos, cuando voy al ayuno, mato toda mi carne. Lo mismo pasa, joven, señorita, cuando usted y yo no tenemos intimidad con Dios. Cuando no oramos, cuando no leemos la Biblia, cuando no ayunamos o cuando no le adoramos, usted y yo comenzamos a vivir conforme a la carne y dejamos de vivir conforme al Espíritu. Y cuando eso sucede, hermano, hermana, brota, como ya lo habíamos hablado la semana pasada, brota los Rodríguez, brota los Ramos, o brota mi colérico o mi melancólico. Pero eso sucede, hermano, hermana, cuando usted y yo dejamos de vivir conforme al Espíritu. Y cuando usted y yo comenzamos a vivir conforme a la carne, comenzamos a tener pensamientos que no le agradan a Dios. Cuando usted y yo dejamos de orar, de leer la Biblia, de tener tiempo de intimidad con Dios, es un momento perfecto para que el diablo venga y entre en un pensamiento, y ese pensamiento baje al corazón y el corazón le dé vida y dé vida al pecado. Por eso podemos ver a través de la palabra, cuando se da la enseñanza acerca de la armadura de Dios, dice que nos pongamos el yelmo de la salvación. ¿Y qué es el yelmo? Es lo que se pone en la cabeza. ¿Y por qué se le llama el yelmo de la salvación? ¿Sabe por qué? Porque un pensamiento que pueda entrar aquí en tu mente puede llevarte a la perdición. Por eso, hermano, hermana, me gustaría que comprendiéramos esto muy bien esta noche. Que lo más importante para que usted y yo permanezcamos en el camino de la verdad es que nuestros pensamientos sean renovados por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque el día
que nuestros pensamientos no sean renovados por Cristo, usted va a llegar y va a decir: ay, esos cantos que cantaron ahora no me gustaron, ni me lo sé, no me llenó el canto. Javes, mejor canta la del poderoso de Israel. Hermano, hermana, no es que la alabanza te llene a ti, es que la alabanza le agrade a Dios. Pero si tú vienes en un pensamiento carnal, ¿por qué no estuvo José? Javes ya es señor. Yo también soy señor, lo digo con respeto, yo también soy señor. Y Daniel Rangel también ya es señor, ¿va? Se supone que es culto de jóvenes y mira esos. Ay, no. Si usted viene en un pensamiento carnal, dirá: otra vez anda ronco el hermano Gil, ya que mejor que calle. Pero cuando usted viene en un pensamiento del Espíritu, aunque aquí se equivoquen, aunque aquí no prediquen conforme a la voz que usted quiere escuchar, ¿verdad?, de Marcos Witt, usted va a venir y va a salir gozoso. ¿Por qué? Porque su pensamiento fue transformado. Por eso, hermano, hermana, cuando usted y yo venimos con un pensamiento terrenal, venimos con un pensamiento de la carne, usted y yo vamos a comenzar a ver los defectos de la congregación. Vamos a comenzar a ver los defectos de los líderes, de los pastores. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento aún no ha sido transformado. Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas ¿de qué? De la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y yo pregunto en esta noche: ¿qué estás pensando en este momento? Si estás pensando en tu cama y en tu clima, estás en la carne. Pero si estás pensando en que ojalá que se termine a las 10, al 10 para las 9. Sigamos, porque se me va a acabar la voz dentro de 15 minutos. El consejo de Pablo era este, en Romanos capítulo 12, verso 2: no os conforméis a este siglo. Era el consejo del apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo. Y cuando hablamos, hermanos, de este siglo, se refiere al sistema de este mundo. Y este sistema es manipulado por Satanás. ¿Por quién? Por Satanás. El sistema es manipulado por Satanás. Por eso Pablo, cada vez que usted y yo veamos en la palabra de Dios en el siglo presente, en este siglo, se refiere al sistema del mundo en ese momento. Yo quiero decirte algo: Satanás es quien manipula este sistema, y lo podemos ver en la segunda carta a los Corintios capítulo 4 verso 4, que dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Hermanos, el diablo o Satanás es quien tiene el control del sistema de este mundo. Y lo podemos ver de esta manera. Hablando de la educación, tantas corrientes perversas que hoy en día están enseñando a los niños. Hace poquito, creo que, no sé si fue la semana antepasada, hermano Samuel,
pasada que me envió que aquí en San Nicolás no dejaron que los drag queen, ¿cómo se llaman? ¿Sí? Por ahí va. No permitieron que enseñaran en las escuelas. ¿Por qué, hermanos? Porque el sistema de este mundo, el control lo tiene Satanás. ¿Por qué se están permitiendo que los abortos sean legales? ¿Por qué se están permitiendo bodas entre el mismo sexo? Porque el sistema está gobernado por Satanás. Por eso Pablo decía que nosotros no nos conformemos a este siglo. Y lo que Pablo expresa, o lo que quiere decir al no conformarnos con este siglo, son dos cosas. Y la primera es esta: jóvenes, no busquemos adaptarnos al mundo. No busquemos adaptarnos al mundo. Acuérdense lo que la palabra de Dios dice, que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No busquemos adaptarnos. Estábamos viendo acerca de la toma de la presidencia de la nueva presidenta o presidente de México. No sé cuántos de ustedes pudieron verlo. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó ahí? Un acto satánico, un acto diabólico. Porque antes de que ella tomara el cetro de autoridad, antes de que ella tomara tal vez la investidura al público, a ella la llevaron a hacer un acto donde la llenaban de humito. La llenaban de humito. Eso es un acto de brujería. Eso es un acto de ¿qué? De santería. Y cuando ella estaba dando las nuevas leyes o estaba diciendo lo que iba a venir, la señora que traía eso estaba todo el tiempo atrás de ella. Y una vez le preguntaron al expresidente que por qué permitía eso. Y él decía: son costumbres de los mexicanos. Y aquí abro un paréntesis, hermanos. No juega la víbora de la mar en las bodas. Ay, hermano, es que es la costumbre de la familia. No. Cuidado. Usted y yo como cristianos no podemos moldearnos a las costumbres del mundo. Por eso Pablo decía: no os conforméis a este siglo. No participes de las costumbres que el mundo ofrece el día de hoy. Y hoy en día podemos ver nosotros que muchas veces como jóvenes temerosos de Dios, como jóvenes cristianos, nos moldeamos a las costumbres del mundo. Yo a veces me pregunto, ¿cómo le harán los maestros cristianos cuando les toca preparar el altar de muertos en la escuela? ¿Alguien de aquí es maestro que quiera decir cómo le hacen? ¿Cómo le hace? Cuando Dios a través de su palabra nos ha mandado a destruir altares. No, ya esa es la sabiduría de Dios en cada maestro. Y segunda cosa, no tratemos, jóvenes, de emparejar nuestras vidas con las modas del mundo. No tratemos de emparejar nuestras vidas con las modas del mundo. Estaba viendo la vez pasada una ocasión un video donde salía una señorita y decía: los cristianos en los 90s. Salió una señorita con el vestido hasta acá. Los cristianos en los 2000.
Ya le subió un poquito más es la misma señorita, pero se metía a una puerta y salía así. Los cristianos en el 2010, no, ya subió la falda. Los cristianos en el 2020, ya se imaginarán, las señoritas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, hermano Gil, bueno, a lo mejor la hermana Janet, ¿verdad? No, hermana Janet, es que eso de traer faldas largas ya es anticuado. No, hermana, porque si traigo falda larga, mire, no me puedo subir al camión, por eso la traigo acá. No, tampoco. Se pierde. ¿Por qué? Porque poco a poco, jóvenes, hemos caído en las modas del mundo. Una vez me dijo un chavo, a ver, no está aquí. Dijo, oiga, hermano, póngase un pantalón roto de las rodillas, a ver bien pro. No, espérate. Primero, antes de subir aquí, mi esposa me lo cose. O si no, me manda a cambiar a la casa. No, hermano, es que usted debe de entrarle más juvenil al pastorado y nada. Yo me siento a gusto así, miren, aunque me esté asando aquí adelante. Está caliente, ¿verdad, Javes, aquí? Pero es tan fácil caer en las modas del mundo. Y recuerde que usted y yo no estamos para agradar al mundo. Usted y yo estamos para agradar a Dios. Usted y yo estamos para hacer un cambio en la sociedad. Somos la luz y la sal del mundo. Jóvenes, hermanos, no podemos caer en modas. Yo prefiero verme como un señor de 30, 40 a que me digan un chavo ruco. ¿Por qué? Porque soy un hombre casado, con hijos. Yo no puedo andar como ustedes, jovencitos. Yo no puedo caer en modas que no le agradan a Dios. Hermanas, con todo el respeto quiero decirles, cuando usted venga al templo, hermanas, traiga su falda prudentemente. Prudentemente. Con todo respeto también les digo esto, aquí estando mi esposa, traigan blusas prudentes. No caigamos en la moda de allá afuera. En verdad, el pastor lo ha expresado de aquí el domingo y yo voy a tocar lo que él ha dicho. A veces no hay diferencia de las hermanitas de aquí a la gente de afuera. Y no se diga los domingos. ¿Por qué pasa eso, hermanos? Porque caemos en las modas del mundo. No sigas al mundo. No dejes que el mundo decida quién eres. Pongo un ejemplo. Daniel. ¿Se acuerdan a Daniel? Cuando Daniel intentaron hacerlo como uno más de los de Babilonia. Le querían dar comida del rey, le querían poner vestidos del rey, le querían introducir el conocimiento de los de Babilonia. Pero Daniel, aún en medio de vivir en el mundo, dentro de ese mundo de maldad, Daniel nunca cambió quién era él. Él era una persona temerosa de Dios. ¿Qué es lo que le quiero decir, hermano, hermana, con esto? Usted y yo tenemos que tener una convicción en nuestra mente de que somos hijos de Dios y que no podemos involucrarnos en los asuntos del mundo. No podemos involucrarnos, no podemos moldearnos a las costumbres del mundo. No podemos
moldearnos a las modas del mundo. ¿Sabe cuál es una de las modas hoy en día que está dentro de los ministerios de jóvenes? Se los voy a decir. Es que hoy en día los pastores juveniles ya no invitan a los jóvenes a orar ni a ayunar, porque ya es anticuado, porque ya es pasado de moda. Pero cuando usted y yo tenemos una mente transformada por Cristo, sabemos que el orar, que el ayunar y que leer la palabra es la base de una vida cristiana. Por eso, ya me quedan 10. Por eso, hermanos, si usted el día de hoy no tiene ganas de leer la Biblia, ni de orar, es más, ni de venir al culto, ¿sabe qué está pasando? El problema no es los demonios que están afuera. El problema está en la mente. En la mente. Por eso, hermano, hermana, hemos aprendido en el paso del tiempo, con lo que nos han compartido, que la mente es el lugar donde se dan las grandes batallas espirituales. Porque si el diablo gana tu mente, ya ganó todo. Si el diablo gana tus pensamientos, el diablo va a comenzar a dominar tus actos. Por eso, hermanos, usted y yo tenemos que buscar que sea Cristo, que sea Cristo quien transforme los pensamientos. ¿Usted se ha preguntado por qué siempre es el mismo enojón? ¿El mismo gritón? ¿O el mismo amargado? Yo quiero decirle algo. No puede haber cristiano amargado, Así que nadie aquí con carita de limón chupado. Todos bien sonrientes, como siempre. No puede. No puede haber un cristiano amargado, ni frustrado. Un cristiano debe de ser un cristiano lleno de gozo. A lo mejor hay lapsos donde de repente uno se molesta, hermano. Yo me he molestado, me quedo callado. Y aun cuando te molestas y tu pensamiento es carnal, ¿qué cree que es lo primero que va a hacer usted molesto? ¿Qué cree? Va a hablar. Ah, no, también tú. No, y tu mamá, y tu papá. No, y no sé qué. No, y tu hermano. No, no. ¡Oh! Si tú me dices, yo te digo. Y síguele. Y yo me sé más cosas que tú. ¡Oh! Pero cuando uno se molesta y tu pensamiento ha sido transformado por Cristo, por más molesto que tú estés, tú vas a callar. ¿Tú vas a qué? A callar. Y aunque te estén picando, y aunque te estén diciendo, y aunque se metan con tu familia, tú vas a callar. Como aquella vez, ¿verdad? Que les platiqué que golpearon a mi hija. Esas chiquillas de 10 años. Pum, pa, pa, pa. Sara, bájate de ahí. Casi, casi le decía, porque a tu casa voy a ir.
Y no, pues las chiquillas fueron: mamá, mamá, que el señor me gritó. Ese señor. ¿Cuál? Veo puros chiquillos. Ahí estaba yo. Ese señor. Y llega la señora: a ver. Llega, vino así: ¿quién es el papá de esa niña? Y yo callado. ¿Quién es? Y yo callado. A la tercera vez: ¿quién es, hija, el papá? Le digo: señora, discúlpeme, soy yo. ¡Cállese! No le pregunta a usted. Yo soy el afectado y el ofendido, y ahora ya salió la ofendida. Y me gritó aquí, ¿verdad, amor? Tantas cosas que me dijo. Y yo por dentro orando por ella: Señor, bendícela. Después de que oré que cayera fuego, no sé qué. Señor, bendícela. Y se fue. Y luego vino otra. Uy, ¿quién es? Otra vez soy yo. Hermanos, cuando en tu mente es renovada por Cristo, no vamos a caer en provocaciones. No vamos a caer. Estaba platicando con una persona, una hermana adulta. Dice ella que su mamá le heredó una casa en vida. La mamá murió. Eso platiqué con ella hace 15 días aproximadamente. Llegó la hermanita a la casa, ya no pudo abrir la puerta. Todos los demás hermanos le cambiaron aparentemente la chapa para que ella no pudiera entrar. Le empiezan a reclamar: ¿por qué le dijiste a mamá que te hereda la casa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la hermanita venía tan afligida a una oración de las 6 de la mañana. Venía: ay, hermano, ore por mí, aconséjeme, mire, ¿qué hizo, hermana? ¿Qué pasó? ¿Se acuerda que ayer pedí oración porque ayer iba a ir a tratar el asunto con mis hermanos? Sí, hermana, ¿qué pasó? Dice: hermano, la regué. Yo: ¿cómo que la regó? Dice: pues no cree que estando ahí que no abría la puerta. Llegó mi hermana la mayor y me dijo: ¿qué hiciste? De seguro drogaste a mamá para que firmara la donación para ti. No, algo hiciste. Te digo, eres bien astuta como la serpiente, le dijo. Le digo: ¿y usted qué hizo, hermano? No, pues que le grito: cállate, bien que llevas engañando a tu marido 5 años y él ni sabe. Y el marido atrás en el carro: padre. Se hizo un problemón. Se baja el marido: ¿cómo? No, llegó la policía. No, ¿cómo que me engañas? No, estamos con ella. No, deja la casa. ¿Cómo que me engañas? No. Y la hermana: sí, dile que cada vez que te vas allá a aquel estado a ver a tu amiga de 50 años, te vas con el otro. Hermanos. No, él me platicaba la hermanita: no, hermano, yo me subí a mi carro y me interceptó el señor, el marido de mi hermana, y se bajó mi hermana. Bájate y dile que no es cierto. ¿Y qué le dijo usted, hermana? Que no es cierto. Sí, le confirmé que sí era cierto. ¿Cómo? Pero hermano, estoy arrepentida. ¿Qué hago? Y hermana, pues ya no sé ni qué hacer. ¿Sabe por qué pasa eso, hermanas, hermanos? Porque cuando nuestro pensamiento no ha sido renovado por Cristo, vamos a hablar no conforme al Espíritu quiere que hablemos, sino que vamos a hablar conforme a la situación del momento. Yo pregunto: ¿cuántos de nosotros nos hemos metido en problemas por decir lo que pensamos y no pensarlo? ¿Cuántos? Y una de las primeras veces era cuando tu mamá te pegaba y te reías: jajaja, no me dolió. ¿Cómo que no te? ¡Pum! Y te volvía a sonar. Hoy entiendo por qué mi hija siempre: ya. Ya le dolió. De repente: no le dolió. ¿Por qué? A veces pensamos las cosas y las decimos. ¿Sabes por qué? Porque cuando Cristo ha renovado tu pensamiento, yo veo como que Cristo pone un freno de mano en tu mente, en tu corazón, para que no hables, quédate callado. Por eso la palabra de Dios dice que Jesucristo fue como un cordero al matadero, en silencio.
Yo le voy a dar un consejo. Entre más callados nos quedemos, en menos problemas nos metemos. No sé si alguno de ustedes, bueno, algunos de nosotros hemos platicado con el pastor Silvestre. Lo hemos tenido ahí en la mesa. Y él callado, callado. Y cuando él tiene que hablar, habla. Una vez estábamos platicando ahí en una mesa y empezamos a hablar de fútbol. Y pastor, ¿usted qué piensa? Soy cristiano, hermano. ¡Ah! Yo también, pastor, más que lo estaba probando. No. Pero el que en las muchas palabras hay pecado. Y si aquí me voy a quedar en la predicación, aquí me quedo y me quedo conforme. Que si un día usted se molesta, quedémonos callados. No diga lo que piense. Atendí a un joven hoy por la tarde. Su mamá lo corrió por causa de las drogas. No sé qué hacer, hermano, no sé qué hacer. Le digo, mira, vamos a orar. Vete a comer. Vete a dormir. Es que no tengo a dónde, no, hombre, aquí quédate en la banca, quédate a dormir. Pero ya después de que estés tranquilo, toma decisiones. ¿Por qué les platico esto? Cuando en la mente está siendo gobernada por Cristo, hermanos, vamos a tomar decisiones correctas. Y fíjese, Judas se conformó con 30 piezas de plata. Pensamiento. Se conformó con 30 piezas de plata. Se conformó con lo poco que el mundo le estaba ofreciendo. Y yo pregunto, ¿por qué se conformó con 30 piezas de plata cuando a su lado tenía aquel que es dueño del oro y de la plata? ¿Por qué? ¿Y cuál fue la conclusión o cuál fue el término de Judas? ¡Pah! Puse este ejemplo, hermano, de Judas, porque así muchas veces somos nosotros. Nos conformamos a lo que este siglo nos ofrece. Nos conformamos con las 30 piezas de plata. Nos conformamos con esto que el mundo ofrece y decidimos tener una vida en tristeza, una vida en soledad. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento no ha sido transformado completamente por Cristo. Ponte, hermano Johnny. Véngase, hermano Johnny, porque ahora sí se me está yendo la voz. Es que está preparado para predicar. Le dije, si termino yo, hermano, entre usted. ¿Verdad, Johnny? Yo quiero terminar con esto, hermanos. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, hablando del hombre, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, dice la palabra, tal es él. ¿Cuál es el pensamiento que hay el día de hoy en ti? Porque el pensamiento, joven, señorita, que esté el día de hoy en tu corazón, es lo que está definiendo lo que tú eres el día de hoy. Debemos de renovar nuestra mente.
Aún yo, fíjese, debo de renovar mi mente todos los días, porque mi mente se contamina. A diario escucho problemas de jóvenes, de adultos. A diario escuchamos cosas con que nos piden consejo, llamadas, WhatsApp, tantas cosas que yo tengo la obligación, hermanos, de buscar que mi mente sea renovada. ¿Sabe por qué? Porque el día que yo no renueve mi mente, yo voy a llegar a mi casa y todo lo que yo escucho lo voy a desquitar con mi familia. Los problemas que escucho los voy a aplicar en mi familia. Los problemas que escucho de la gente o los consejos que doy pueden convertirse tal vez en una carga si no renuevo mi mente todos los días. Ahora, ¿cómo podemos renovar nuestra mente? ¿Cómo? ¿Cómo puedo renovar mi mente? Número 1, dejando que Jesús gobierne nuestra vida. Es lo primero, el aceptar a Jesús, que Jesús gobierne tu vida. Por eso la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y termina diciendo: he aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. ¿Cómo renuevo mi mente, hermano Gil? Primeramente, deja que Jesucristo gobierne tu vida. Primeramente, entrégale tu corazón a Jesús. A lo mejor dices: estoy cansado de tener pensamientos de muerte, pensamientos de suicidio, pensamientos que van siempre dirigidos al mal, al pecado. Estoy cansado, hermano Gil, de tener pensamientos que no voy a prosperar, que voy a ser el mismo siempre. Tal vez. Pero para que tu mente sea renovada, primeramente debes dejar que Jesús gobierne en tu corazón. Porque si eso sucede, dice la palabra, que he aquí todas las cosas serán nuevas, hechas nuevas. Y cuando dice todas las cosas, se refiere también a tu mente. Y lo segundo, y es con lo que termino, a través de la palabra de Dios. ¿Cómo transformar su mente? ¿Cómo? Cuando usted lee la palabra de Dios. Porque la Escritura dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos. En pocas palabras, la palabra de Dios entra, profundiza hasta lo más dentro de nuestro ser. Y cuando tú lees la Biblia, hay algo que comienza a suceder en tu mente. Los malos pensamientos comienzan a irse. Las malas respuestas comienzan a desvanecerse. ¿Por qué? Porque Dios, su palabra que es viva, te está hablando en lo más profundo de tu ser. Y cuando Dios habla, son palabras de poder. ¿Cómo puedes cambiar tu mente? Lee la Biblia, joven señorita. A lo mejor dices: hermano, es que yo soy muy negativo, siempre veo las cosas malas, siempre digo las cosas malas. Hermano, transforma tu mente con el poder de la palabra. Lee la Biblia, estúdiala, escudriñala, y te vas a dar cuenta que en una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, tu manera de pensar ya no va a ser igual. Hermano, es que yo soy una persona mal hablada. ¿Sabes qué? Las palabras salen de tu mente y de tu corazón. ¿Quieres cambiar tu manera de hablar? ¿Quieres cambiar tu manera de ser? Deja que la palabra de Dios penetre en tu mente. Y cuando tu mente es renovada, joven señorita,
se va a cumplir esa porción que dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tu mente no es renovada, tú y yo nunca vamos a comprender cuál es la buena voluntad de Dios para con nosotros, que es agradable y perfecta. Pongámonos en pie, hermanos, vamos a orar.